Muy buenas noches, qué bueno estar nuevamente reunidos para estar en esta nueva edición. Vamos a poner en manos de Dios este programa y les vamos a pedir que ahí en sus hogares inclinen su rostro. Amadísimo Padre Celestial, que moras en las alturas, Creador de los cielos y la tierra, ponemos en sus manos esta reunión de principio a fin. Le pedimos, mi Dios, que toque los corazones y los disponga, para que todo lo que hablemos sea para honrar, glorificar y exaltar su santo nombre. Ponemos este evento de inicio a fin y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos muy, pero muy bienvenidos a CCI Transformados. Ya vamos bien adelante, estamos en la primera clase del segundo módulo, este módulo que se llama A su imagen. Así que estamos todos muy claros y entendiendo lo que el Señor está queriendo hacer en la vida de cada uno de nosotros. El crecimiento espiritual es lo que andamos buscando. Así que cada vez que tenemos una clase, vamos aprendiendo y el Señor abra nuestras mentes y nuestros corazones para entender su palabra. Muy bien, recuerden nuestro versículo lema. Lo repetimos y lo repetimos cada clase, porque es importante que usted y yo lo aprendamos muy bien. Dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Filipenses 4:9. Entonces, alerta todos nuestros sentidos, la vista, la mente, el oído y todo lo que es que siente nuestra vida, que tiene nuestro ser, porque todo es formado por el Señor. Así que pongan en práctica lo que vamos aprendiendo, usted enséñeselo y cuénteselo a otras personas que están con usted. Muy bien, también tenemos en Transformando mi vida, hoy tenemos 2 versículos muy importantes. Cuando yo quiero ser transformado, tengo que declarar la palabra de Dios sobre mi vida. Así que, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que usted dígalo, me dio el derecho de ser hijo o hija de Dios. Y el otro dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué usted es hijo de Dios? Porque el Señor le ama, porque el Señor le formó, porque el Señor decidió, el Señor Jesús, venir y morir en la cruz del Calvario por usted, por mí, por amor a nosotros. Así que aproveche estos momentos para entender cuál es ese amor que el Señor nos ha dado. ¿Saben? Tengo una noticia. Y una noticia muy importante que quiero que ustedes la apunten en alguna parte. 31 de marzo no hay clases. ¿Saben por qué el otro miércoles no tenemos clases? Claro, es Semana Santa. Hermanos, les pedimos de todo corazón, cuídense en esta semana, hagan recogimiento espiritual con la familia. Si no tiene que salir, no salga. Lleve todas sus medidas de seguridad dentro de casa y fuera de casa también. Es muy importante. Necesitamos ser nosotros también prudentes y ser sabios. La Biblia dice que hay que ser sabios. Muy bien. Fíjense, algo más quiero contarles. La 8ª y 9ª semana de lectura. Ya vamos por la 8ª semana de lectura bíblica. Y les vamos a mandar las 2 laminitas de esta semana y de la próxima semana al chat. Así que esté pendiente. Este viernes ya terminamos
el libro de Marcos. Terminamos el Evangelio según San Marcos. Pero a partir del lunes comenzamos con el Evangelio de Lucas. Así que mire que ya vamos para el tercer libro de los Evangelios. Ya leímos Juan. Estamos terminando este viernes con Marcos. Y el lunes empezamos el Evangelio de Lucas. Hasta hoy tenemos 35 capítulos de la Biblia leídos. Hágalo. No lo deje allí como, no importa, mañana lo leo. No, diariamente lea un capítulo de la Biblia y va a ver cómo usted va avanzando en la lectura, pero también Dios va hablando a usted, a su vida. Muy bien, hay 2 preguntas entonces que resolver en esta semana y se les va a enviar la pregunta a través del chat. Y tenemos la tarea que usted tiene que hacer para su propio crecimiento, aprenda a ser un autodidacta, y es orar para que el Espíritu Santo le ayude a afirmar su identidad en Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? Es muy importante. Y escriba en su cuaderno 3 versículos bíblicos que afirmen que usted es hijo de Dios. Bueno, los 2 versículos que tenemos para memorizar ya nos están afirmando por qué usted es hijo de Dios. Así que ya tiene 2. Le estamos pidiendo 3, entonces solo le hace falta 1 más. Trabaje usted para que usted mismo pueda crecer en las cosas del Señor. Queremos que el Señor les bendiga grande, pero grandemente. Esta noche tenemos una mesa redonda. Esta es una técnica de enseñanza, una técnica de aprendizaje, y en la mesa redonda pues se lleva un tema donde todos hablan del mismo tema y se discute acerca de el objetivo principal, de qué es lo que queremos lograr conseguir en este tema. Entonces hoy vamos a hablar sobre quién soy en Cristo y cuál es mi identidad en Cristo. Y para eso hemos invitado a nuestra moderadora, que es la hermana Ingrid Hernández. Ella será la moderadora del panel, de la mesa redonda. Tenemos al pastor Fernando Anduray, de la celebración del domingo a las 6 de la tarde, pastor de educación. Tenemos al pastor José Matamoros, de la celebración del domingo a las 9 de la mañana. Y tenemos al pastor Delber Cárcamo, de la celebración del día viernes a las 6 de la tarde. Así que tenemos un muy buen grupo de expertos en esta noche y de pastores consagrados y estudiantes de la Biblia. Así que saquemos el mejor provecho y que el Señor le bendiga. Muchas bendiciones en esta tarde, hermanos. Sea usted bienvenido a su primera lección del módulo 2. Vamos avanzando. Tuvimos un primer módulo que duró 6 semanas. Gócese porque usted va caminando en el conocimiento del Señor. En ese primer módulo usted aprendió disciplinas espirituales: orar, leer la palabra, ayuno, alabar a Dios, ¿verdad? Y también aprendió prácticas que Jesús dejó como un mandamiento, como ser la cena del Señor y el bautismo en agua, y la forma correcta de hacer estas prácticas. Entonces, esto que aprendimos durante el primer módulo nos da una base sólida para poder seguir creciendo y edificando nuestra vida espiritual. El día de hoy comenzamos nuestra primera lección. Esta lección va a tener 2 temas. El primero es ¿quién soy yo en Cristo? Y el segundo, mi relación con Cristo. Y en base a estos 2 temas vamos a construir nuestra identidad cristiana. Hay algo que a usted no se le debe olvidar. No puedo ser cristiano sin Cristo. No puedo tener vida cristiana sin Cristo. No puedo tener identidad cristiana sin Cristo. Grábeselo, ¿verdad? Se nos enseña
en la iglesia de que no solamente nos conformemos con ser simpatizantes de Cristo, sino que ser seguidores de Cristo. La semana pasada, en la introducción a este módulo, se nos enseñó cómo podemos ser transformados a imagen de Dios, que la gloria del Señor va trabajando en nuestra vida y que va creciendo paso a paso, y que ese proceso de transformación comienza con un paso: recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, no puedo tener transformación sin Cristo. No puedo tener nada de vida cristiana sin que yo acepte y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Muy bien, ahora, cuando usted viene a Cristo, hay un velo que es quitado. El pastor José, aquí presente, la semana pasada nos explicaba que en el templo, allá en Jerusalén, cuando Jesús murió, cuando Jesús expiró, en ese día donde dio su vida por cada uno de nosotros, el velo del templo físicamente se rasgó de arriba a abajo. ¿Qué significó esto para nosotros? Bueno, Dios nos estaba diciendo ahí, porque ese velo que se rompió tapaba, cubría la entrada al lugar santísimo. Al lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, no podía entrar nadie más que el sacerdote, el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, una vez al año. Entonces Dios dijo: rompo el velo, porque el sacrificio por medio de mi Hijo abre la puerta para que usted y yo entremos libremente a su presencia. Ahora, eso fue físicamente en Israel. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. En nosotros también hubo un velo espiritual, que es el velo que cubría nuestro entendimiento. Dice la Biblia que nuestro entendimiento estaba entenebrecido, pero que la luz de Cristo, ahora que usted ya lo recibió, nos ilumina, ¿verdad? Y que ahora Cristo dijo: me voy, pero no los dejo solos, les dejo el Espíritu Santo. Y nos dejó un ayudador que es el que nos capacita. Pero Él nos puede capacitar, ¿por qué? Porque dimos ese primer paso de recibir a Cristo. El Espíritu Santo nos capacita, ¿para qué? Para que podamos vivir una vida espiritual. Sin el Espíritu Santo no podemos ser movidos en nuestro espíritu, no podemos crecer. Nos da capacidad para que sea transformado nuestro corazón. Ahora, su corazón y mi corazón no solamente son sentimientos y emociones, también es su intelecto, ¿verdad? Por eso dice, ese velo fue quitado de nuestra mente y ahora podemos entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, la puerta está abierta, el velo ya es quitado de nuestro entendimiento. Podemos ser libres para entender todo lo que Dios tiene para nosotros aquí. Usted tiene la libertad ahora de abrir su Biblia y leer todas las verdades y todas las afirmaciones que Dios tiene para usted. Pero léala. Por eso se le insiste tanto. Hable con Dios. Escuche a Dios. Escuchar no solamente es por los oídos. Escuchamos la voz de Dios a través de nuestros ojos, aunque parezca ilógico. Para nosotros así es, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el ejercitar disciplinas espirituales hace que usted se acerque a Jesús, hace que usted se acerque a Dios, hace que usted se vaya pareciendo más a Dios. ¿Cómo funciona eso? Bueno, ¿cómo tengo identidad normalmente en mi casa? Viendo cómo se comportan las personas que están en mi casa. En la familia espiritual es igual. Usted ve el modelo de Cristo y empieza a identificarse con Cristo, ¿verdad? Pero no puede ver un modelo si usted no abre la palabra y ve con ojos espirituales lo que Jesús le quiere enseñar. Bien, entonces, el día de hoy tenemos 3 objetivos por aprender. El número 1
es comprender cuál es su posición en Cristo. Ahora, de ahora en adelante, usted va a leer los objetivos de manera personal. Usted ya no va a leer comprender cuál es su posición en Cristo. Usted lo va a decir, debo comprender cuál es mi posición en Cristo. Y eso lo vamos a aprender hoy. En el número 2, debo reflexionar en mi identidad personal como hijo de Dios desde una perspectiva bíblica. Usted lo está viendo en pantalla y lo lee en voz alta, pero lo personaliza. Y el número 3, debo establecer una relación verdadera con Cristo. Dejar de ser simpatizante de Cristo y establecer una relación con Él. ¿Cómo? Acercándome a Él, conociéndole, amándole y obedeciéndole. No hay otro camino. Ahora, ¿qué es una identidad cristiana saludable, hermano? ¿Verdad? Lo podemos ver ahí en pantalla. Es saber y creer lo que la Biblia dice que soy. Mire qué bonito. Pero saber y creer. Yo puedo leer lo que está aquí, pero le debo pedir al Espíritu Santo que me ayude a creerlo y a adquirirlo para mi vida. Además de eso, debo actuar con coherencia. Mi hablar y mi andar, mi hablar y mi actuar deben estar concatenados. Pero además de estar concatenados entre sí, deben estar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y además de eso, ¿qué es tener identidad cristiana? Identidad cristiana es identificarme con Cristo. De nuevo, identidad cristiana sin Cristo no existe. Entonces, Pastor José, ¿qué paso debo dar para sentirme identificado con Cristo? Buenas noches, que el Señor les bendiga a todas y a todos. Bueno, los pasos que necesitamos dar para identificarnos con Cristo, en primer lugar, creer. ¿Y qué es creer? Es aceptar lo que Dios nos revela en su palabra sobre su Hijo, el Señor Jesucristo, como el único medio para nuestra salvación. Otro paso sería recibirle como nuestro Salvador. Significa que yo confío todo en lo que Dios declara que es posible a través de la muerte y resurrección de Cristo para perdón y libertad de pecados. Otro paso, poner toda nuestra fe y confianza en Él. ¿Qué es fe? Es la respuesta humana de confianza frente a la revelación que Dios hace de sí mismo. Dios, por medio del Espíritu Santo, le da fe al creyente, permite que crea en lo que Dios dice que hizo y hará para salvarle. La fe es un don espiritual. Otro paso sería darle alabanza y adoración a Él. Es valorar, apreciar y proclamar sus méritos por medio de la adoración, de la alabanza, de la meditación, del testimonio, de la ofrenda y de otras cosas que nosotros necesitamos hacer. Entre otras, pues tenemos también, ¿verdad?, la confianza en Dios. Tenemos esa relación con Él. Otro paso sería bautizarse. El bautismo es una muestra de obediencia a la ordenanza de Dios y a la vez un testimonio y una identificación pública con el Señor Jesucristo. El bautismo es la ilustración de la muerte del creyente al pecado, la sepultura del viejo hombre y la resurrección del hombre nuevo para andar en una nueva vida con Cristo. Cumplir con la gran comisión. Hemos sido llamados para ser discípulos a todas las naciones. Dice, como iglesia nosotros hemos trascendido las fronteras continentales, pero bueno, individualmente no vamos a ir a los continentes. Pero usted no necesita ni siquiera salir de su barrio, de su colonia, para cumplir con este llamado. Porque ahí en su casa, ahí con su familia, usted puede cumplir con este llamado de la Gran Comisión. Sentirse parte del cuerpo de Cristo es otro,
paso que nosotros debemos dar. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto implica que los miembros individualmente le pertenecen a Él, le pertenecemos a Él. Finalmente le puedo mencionar uno más. No se conforme solo con creer. Dé el siguiente paso para conocer al Salvador de su alma a través del estudio sistemático de la palabra de Dios. Porque si no, usted no lo va a conocer. Es la única manera. Gracias, Pastor José. El pastor nos decía, la fe es un don espiritual. Y nos mencionaba algunas de las cosas que vimos en el módulo 1. Y resumimos esto, todo lo que el pastor dijo, porque él decía también cumplir la gran comisión. Pero cuando uno llega a tener a tomar ese baluarte de la gran comisión es porque ya estamos apasionados por Cristo. Entonces, todo lo que nos enseñó el pastor José en este momento, muy importante, la fe es un don espiritual, quiere decir que nuestra vida espiritual debe estarse activando. Pastor Anduray, en Juan 1:12 leemos que a los que hemos recibido a Jesús y creemos en su nombre, se nos ha dado el derecho de ser hijos e hijas de Dios. ¿Qué implicaciones legales conlleva ese derecho que Dios me da? Bien, buenas tardes. Grandes y maravillosas bendiciones para cada uno de los que estamos en esta jornada. Lo primero es que hay que entender que la relación nuestra con Dios es una relación en la que uno está arriba y el otro está abajo. Hay que creer, hay que recibirlo, y eso nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ya el derecho implica una relación de uno que obedece y otro que manda. Las implicaciones yo las podría resumir en 5 tipos. La primera es que hay una relación de gobernante y gobernado. La segunda es que Dios es quien fija las reglas, es el legislador en el reino. La tercera, que la base del derecho divino, la base de las leyes, es Dios el legislador quien las pone, y es el amor la base de esas leyes que Dios hace. La cuarta, el derecho, las leyes de Dios son para siempre, son justas e infinitamente sabias. Y 5, usted obedece y se somete a Dios a través de la oración. Se le habla a un ser superior. La primera, que es la relación de gobernante y gobernado, hay que entender que nosotros pertenecemos al reino de Dios, los cristianos. Es un reino en donde las leyes son fijadas por un ser que tiene autoridad para hacerlo. Es el Señor de señores, es nuestro Rey de reyes, y nosotros somos los súbditos, los que aceptamos y nos sometemos a las leyes de Dios. En la segunda, nosotros debemos entender que Dios es quien fija las leyes. Si no es así, no tendría sentido el libro de Génesis. La creación, Dios dispuso con su autoridad, con su voluntad, cómo iba a hacer todo lo que nosotros conocemos que existe, y dispuso qué cosas iban a servir para una cosa y qué cosas iban a servir para otras. Y sobre todo, dispuso que la creación del ser humano era la máxima creación y nos crea a su imagen y semejanza, de tal forma que nosotros estamos aquí por la voluntad de Dios y no por nuestra propia voluntad. Eso ya implica que necesitamos estar sometidos a esa autoridad, porque el que conoce lo que hizo es Dios, y nosotros somos creados con un propósito por Dios siempre. El que se pierde de ese propósito, el que no busca el propósito de Dios en su vida, no puede estar en el reino de Dios y siempre andará por el camino del pecado. Luego, el cristiano no puede violar esas leyes que Dios hace.
por el pecado que comete el cristiano, por haber violado la ley, fue expulsado del Edén. Es decir, el que no cumple las leyes de Dios tendrá una pena que pagar. Y el mundo que no está al servicio de Dios, los seres humanos que no están al servicio de Dios, están al servicio del pecado y están desposeídos de la gracia de Dios. La gran noticia de nosotros es que Dios envió a su Hijo para que nosotros podamos restaurar nuestra presencia en su reino. Pero para eso necesitamos estar relacionados con Dios, obedeciéndole y cumpliendo las leyes que nos dio Jesucristo. Las dos grandes leyes: amar a Dios por sobre todas las cosas y amarnos los unos a otros como Jesucristo nos amó. Es decir, obedecer y cumplir la voluntad de Dios. En la tercera implicación, la base del derecho divino es el amor de Dios, es el amor al ser humano. Dios nos creó por amor. La relación entre nosotros y Dios es una relación de padre e hijo. Y todos sabemos que el padre guía a los hijos, los conduce, los forma, los protege por amor. Así nos protege Dios. Pero nuestros padres no nos protegen si no reconocemos y respetamos su autoridad. La base de la existencia armónica, amorosa en el hogar, la armonía, es el respeto entre padres e hijos. Así nosotros estamos obligados a respetar a Dios para poder gozar de su amor. De tal forma que el hijo obedece y se transforma por amor. En el número 4, el derecho de las leyes que Dios hace, o sea, el derecho divino, son leyes para siempre, son inmutables, son eternas, son justas e infinitamente sabias. Toda la humanidad que ha intentado hacer leyes violando los preceptos de la creación de Dios ha generado destrucción y ha generado caos y falta de armonía en el mundo. Vivir bien implica vivir conforme a las leyes de Dios. El que respeta las leyes de Dios no va a tener dolores, no va a tener sufrimientos, no va a tener fantasmas que lo asusten, no va a tener ninguna cosa que lo atormente. Va a tener solamente amor, va a tener felicidad, va a tener gozo, va a tener paz, va a tener tranquilidad, va a ver con amor a sus hijos, va a ver con amor a su esposa, va a ver con amor a su prójimo, se va a sentir bien en la iglesia. Ese es el resultado de cumplir con las leyes de Dios. Ese es el cristiano. Luego, finalmente, el número 5, la forma. Porque mucha gente pregunta, ¿y cómo me someto a Dios? ¿Cómo le obedezco si no escucho que me hable al oído? Muchas veces la gente quiere en una forma audible que Dios le hable. Pues la forma de obedecer a Dios y someterse a Él es a través de la oración. Reconocer que somos pecadores, en el arrepentimiento buscar el perdón de Dios y en una forma sincera, sin intentar engañar a Dios, porque a Dios nadie lo engaña. Recordando que nuestro plano es de inferioridad, reconociendo la autoridad de Dios en nuestras vidas, orar y pedirle con amor y reconocer que su existencia es espiritual y que Él es el que pone ángeles a nuestro alrededor, el que hace que las cosas sucedan a nuestro alrededor, el que ejerce su voluntad, el que es dueño de todo lo que nos rodea y que es dueño de nuestras vidas también. Desde ese punto de vista, la mejor forma de someterse a Dios es orar, hablar con Él, en silencio, en privado y en público, manifestarle a todo el prójimo, a todos los demás, la grandeza y la gloria de Dios en nuestras vidas cuando responde nuestras oraciones. Bien, el derecho de ser hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Entonces, basado en esto, Pastor Delbel, el Pastor Anduray nos hablaba del amor de Dios. A veces nosotros pensamos que Dios nos juzga a cada paso que damos, a cada error que cometemos, pero ¿usted nos podría explicar cómo
nos ve Dios? ¿Cómo me ve Dios a mí? ¿Cómo ve Dios a cada hermano que nos está viendo, verdad? ¿Quién soy yo ante los ojos de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Esta es una pregunta muy importante, porque generalmente nosotros a veces tenemos un concepto muy malo de nosotros. Esto pasa como cuando nosotros decimos, yo no puedo ir a la iglesia, yo he cometido mucho pecado. Y empezamos a cuestionarnos nosotros mismos. Cuando Dios es tan maravilloso, mire que el primer concepto, cómo los ve Dios, dice que nos ve como personas libres. Libres para tomar decisiones, libres para actuar. Mire qué interesante, porque Dios hubiera controlado nuestros actos. Sin embargo, Dios nos ve como personas libres, como personas que podemos actuar, nos ve, nos ofrece paz, nos ofrece amor, nos ofrece protección. Dios es bueno, es maravilloso. Mire que la palabra de Dios en el Salmo 103:12 dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente al occidente. Amén. Mire qué interesante esto, ¿verdad? Dios dice, yo esto lo pongo tan distante, ¿verdad? Que yo necesito que ustedes vuelvan a mí y que me vean como ese Padre que soy para ustedes. El otro concepto, cómo nos ve Dios, dice que nos ve como personas con un propósito. La palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Fíjense que yo he estado en situaciones bien difíciles y esto me ha ayudado mucho, porque cuando yo estaba en una situación, yo digo, yo sirvo al Señor y pasa esto. Sin embargo, más allá, he llegado a entender y a comprender que lo que Dios hace es correcto y está bien, ¿verdad? Tal vez uno cuando solicita un empleo y dentro de la selección de personas está usted, pero le dan el empleo a otro. A mí me pasó eso. Yo fui a una institución a solicitar un empleo, me seleccionaron y se lo dieron a otro. Y eso me frustraba, pero después me di cuenta el motivo por qué Dios no me lo dio, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es de bien y no de mal. Amén. El otro propósito, la otra situación que nosotros vemos, es que Dios nos ve como personas relacionales. Fíjese que en la iglesia primitiva dice que ellos convivían todos los días y compartían sus bienes, leían la palabra de Dios. Dios nos ve como personas de relación. Y mire que la palabra de Dios nos dice también, no teniendo de costumbre no reunirnos, dice como muchos tienen de costumbre no reunirse, ¿verdad? En la iglesia hay personas que dicen, mire, yo no voy a la iglesia porque yo leo la palabra en casa, ¿verdad? Y yo les aseguro que en la iglesia es donde uno se gradúa, donde tiene relaciones interpersonales, donde tiene ese quebrantamiento de carácter prácticamente, pues, porque de repente yo he oído personas que dicen, yo soy un empresario, yo envío a una persona que me arregle una silla y aquí le dicen, mire, tiene que arreglar esa silla. Entonces ahí empieza el quebrantamiento de carácter para un cristiano, la humildad. Y eso se da en la parte relacional. Y dice que también como personas pensantes. Dios hubiera querido armar un robot. Sin embargo, Dios dijo, no, yo les doy el libre albedrío para que ustedes puedan hacer las cosas con su pensamiento, de acuerdo a su actuación, ¿verdad? Y nosotros cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios quiere que nosotros actuemos de una forma que nosotros tomemos la determinación. Él toca la puerta y llama, dice. Él no entra a la fuerza, Él puede hacerlo, pero no lo hace porque quiere que nosotros tengamos esa decisión. Amén. Entonces somos personas libres, somos personas con propósito, somos personas con quien Dios quiere relacionarse. Y eso, hermano, repítalo. Yo soy una persona con quien Dios quiere relacionarse.
Dios quiere relacionarse conmigo, dígalo en voz alta, porque a veces no lo creemos, ¿verdad? Y Dios me ve con razonamiento, me dio razonamiento y espera que yo lo use también. Ahora, a veces, hermanos, tenemos también un concepto de Dios, ¿verdad? A veces decimos, Diosito, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña otra cosa. A veces decimos, hay personas que hacen algo que no nos agrada y le decimos, Dios te va a castigar, ¿verdad? Esas son expresiones erróneas de la imagen que tenemos de Dios. Entonces, para tener un pensamiento claro de quién es Dios, Pastor Anduray, ¿cómo debo ver a Dios? Bien, estamos en la faceta de quién soy en Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? Ya vimos que hay una relación de dependencia, definitivamente de Dios, dependemos de Dios. Pero en esta relación yo tengo que poner mi voluntad y decidir cómo quiero amar a Dios o cómo va a ser mi relación con Dios, porque Dios nos ha dado ese albedrío. Entonces, ¿cómo veo yo o cómo debo ver a Dios? Estas cosas ahora las vamos a ver con una base bíblica. Primero debemos ver a Dios como un Padre. ¿Y cómo es un Padre? Bueno, en Gálatas 4:6 nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Jesucristo es Hijo del Padre. Y el mejor ejemplo de ver a Dios como un Padre es Jesucristo mismo. Jesucristo nos hizo un deleite, nos dio una manifestación de fidelidad, de amor, de sinceridad para con el Padre. Toda cosa que hizo y que dijo, siempre respetó la autoridad del que me envió, del Padre que está en los cielos. Regreso a la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre hay muchas moradas hay. El ejemplo de Cristo respetando al Padre Celestial es el ejemplo a seguir que nosotros debemos tener permanentemente. Debemos ver a Dios como un Padre y debemos sentir la presencia de ese Padre en nosotros a través del Espíritu Santo que nos dejó. No es que Dios está ahí arriba en el cielo, es que Dios está con nosotros, que su Espíritu Santo nos acompaña permanentemente y le podemos hablar respetando su autoridad de Padre. No olvidemos que Él nos creó, no olvidemos que Él nos formó y no olvidemos que el Padre Celestial, como todo padre, se deleita viéndonos. ¿Cómo somos los padres de familia? Cuando vemos a nuestros hijos, nos sentimos orgullosos, los abrazamos, los amamos. Cuando tienen un problema, corremos a atenderlos, no permitimos que sufran. Si se enferman un poquito, andamos desesperados tratando de que no sufran. Si están en peligro, corremos a quitarlos del peligro. Así nos ama Dios, nos cuida permanentemente. El mal no nos alcanzará ni nos hará daño si nuestros días están en la presencia de Dios y le pedimos y oramos como un Padre que es para nosotros. Luego también debemos verlo como mi ayudador. Isaías 40:10 nos dice, así que no temas. Repito, muchos discípulos estarán esperando que le llegue el valor, que le llegue ese momento del toque del Espíritu Santo. Pues la Biblia nos dice en Isaías 40:10, así que no temas, porque yo estoy contigo. Dios está aquí con nosotros, hermanos. Dios está ahí en su casa con usted. Está viéndolos. De repente se siente solo en una mesa, en una silla,
pero Dios está ahí con usted. El Espíritu Santo de Dios nos está acompañando y nos está ayudando. No te angusties, dice. No te angusties porque yo soy tu Dios. ¿Cuánta angustia tenemos tan solo con esa peste del coronavirus que anda por todos lados? Y Dios nos dice, no te angusties porque yo soy tu Dios. Y nos dice, te fortaleceré y te ayudaré, es nuestro ayudador, te sostendré con mi diestra victoriosa. El primer lugar al que debemos ver nosotros y volver nuestros ojos es a Jesucristo, a Dios. Ahí viene nuestra ayuda, ese es nuestro ayudador. Luego, en un tercer aspecto, veo ver a Dios como mi Señor, con el señorío de Jesucristo, porque Él es el que tiene el poder para hacerlo todo. No olvide, por eso le decimos Señor nuestro, Padre nuestro. Bien, entonces, con lo que nos explicaba el pastor Delber, en cómo me ve Dios, yo debo verme aceptado por Dios. Con lo que nos estaba explicando el pastor Anduray, cómo debo ver a Dios, mi perspectiva debe cambiar. Debo verlo como mi Padre, como mi ayudador, pero también como mi Señor. Pastor José, para terminar de cerrar mis perspectivas, mis visiones y tratar de cerrar eso de mi identidad cristiana, ¿verdad? Usted nos puede ayudar en cómo debo verme yo, a mí mismo, en Dios. ¿Cómo debe ser mi autoconcepto? ¿Verdad? Porque no puedo, como decía el pastor, no puedo amar a los demás si yo no me amo a mí y me acepto a mí. Entonces, ¿cómo debo verme en Dios? Sí, bueno, el Evangelio de Juan 1:12 dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, usted debe verse como hijo de Dios. El nuevo nacimiento produce una regeneración y a la vez un despertar espiritual para iniciar una relación personal con Dios. El apóstol Pablo en Efesios 2:1 nos dice que nosotros estábamos muertos en los delitos y pecados. Entonces, no habla de una muerte física, sino del estado espiritual de los seres humanos. También debo verme como templo de Dios. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y es una señal del nuevo nacimiento. Los creyentes en Cristo estamos ungidos por el Espíritu Santo y confirma al creyente la presencia de Cristo en su vida. También debo verme como una persona santa. Dice 1 Corintios 1:2, dice que fuimos llamados para ser santos, santificados en Cristo. Santo es lo que Dios ha separado del mundo para sí, para dar testimonio fiel, verdadero de Cristo en lo que hace, cómo vive, y permite que a través del Espíritu Santo Cristo sea formado en su interior. También debo verme como miembro del cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12:27, ustedes son el cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos un llamado al amor e interés mutuo y a la comunión entre creyentes. Hay un solo cuerpo en el que todos funcionamos sin perder la identidad individual, ni el ministerio específico que Dios nos ha asignado. En quinto lugar, debo verme como persona libre de condenación. Dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ningún pecado puede revertir esta decisión legal divina. También debo verme como una persona especial para Dios. Dice 1 Pedro 2:9, que somos linaje escogido, nación santa, pueblo escogido por Dios. Entonces los cristianos somos escogidos para salvación. La iglesia es un sacerdocio real que se mantiene unido al Señor, al sacerdote y Rey Jesucristo. Israel perdió este privilegio por su apostasía, por su incredulidad. Dios reemplazó a esta nación con la iglesia. Bien, entonces, con lo que nos está explicando el pastor José, usted ya debe irse viendo de otra manera.
Repita conmigo, yo soy una persona especial. Dios me ama, Dios tiene cuidado de mí. Aunque somos muchas ovejas en el prado del Señor, Dios conoce su nombre, hermano. No olvide eso. Dios conoce su nombre. Usted es una persona especial para Dios. Pastor Delber, en Isaías 43:7, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Si yo fui formada para Dios y creada para su gloria, ¿qué me impide seguir el ejemplo de Cristo? Es bien interesante también esto, porque Jesús murió por nosotros. Amén. Vino a dar su vida por nosotros, abrió todas las puertas cerradas que pudiesen haber. Y como esta pregunta se relaciona con la anterior, de que nosotros somos los que empezamos a poner hasta condiciones para servir al Señor. ¿Y qué me impiden en realidad? Nosotros tenemos las circunstancias. Para acaso hay situaciones como el orgullo, ¿verdad? Nosotros el orgullo nos lleva a situaciones de que cerramos las puertas para estar en plenitud con Dios, ¿verdad? Aquí como dice el texto, al que yo he criado para mi gloria, al que yo hice y lo formé. O sea, Dios tiene la apertura, toda la apertura necesaria para nosotros, ¿verdad? Y nosotros a veces cerramos con nuestras actuaciones el estar en plenitud con nuestro Padre Celestial. Otro aspecto que nos cierra o que nos impide estar con plenitud con Cristo son las preocupaciones, ¿verdad? La preocupación en realidad es una palabra que en sí lleva es anticiparnos a algo y eso conlleva pecado. Yo he visto personas que cuando hay un rumor de algo, sí es verdad que nosotros tenemos que ser precavidos y todo, pero empezamos a hacer lo que al enemigo le gusta. El enemigo le gusta poner el miedo, el temor, nos olvidamos de quién dependemos nosotros. Nosotros dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, la palabra de Dios dice, el que está conmigo, ¿quién contra ustedes? Pues, esta es una garantía que nos da. Y el enemigo le gusta infundir temor, infundir miedo, nos gusta estar, hasta enfermedades provoca esto, de estar con tanta tensión por una circunstancia de esa. El rencor es otro aspecto que nos impide seguir el ejemplo de Cristo. Cristo dice que hay que perdonar 7 veces 7, si es posible, 70 veces 7, ¿verdad? Entonces, estas son situaciones, yo he visto que hay personas que dicen, bueno, que te perdone otro, por decir algo, pero yo no voy a perdonarte, ¿verdad? Entonces, o yo te perdono, pero no olvido. Entonces, son cuestiones que nosotros vamos encerrando, son cosas que nosotros ponemos. Dios abre las puertas. Sin embargo, nosotros con nuestro actuar empezamos a cerrar con puertas que son de bendición. Pues si Él dijo, yo abro esto para que entren. Si ustedes abren su corazón, yo entro y empiezo a trabajar en la vida de ustedes. Muy bien. Hermano, entonces, con lo que el pastor Delber nos está enseñando, hay ciertos paradigmas mentales que usted debe de ir eliminando de su vida, de su mente. ¿Y cómo? Con esto. Leyendo la palabra, la Biblia va llenando esos huecos que usted tiene, que yo tengo, ¿verdad? Y podemos nosotros, como dice el pastor, llegar a una vida en plenitud. Pastor José, en Isaías 43:10 dice, ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Explíquenos, Pastor José, por favor, cómo podemos conocer a Dios. Bien. Dice que nosotros somos sus testigos.
Un testigo es alguien que da testimonio de lo que ha visto, de lo que ha oído y de lo que ha experimentado. El testigo puede ser pasivo si se presenta solo en calidad de espectador, y puede ser activo si da testimonio y presenta evidencias como testigo. Yo les decía el otro día en una reunión que tuvimos que en la iglesia podemos identificar 3 grupos de personas: los que hacen que pasen cosas, los que ven que pasan cosas y los que no saben ni siquiera lo que está pasando. Entonces, los primeros serían los que dan evidencia, los que dan testimonio, los que presentan pruebas como testigos. El segundo grupo sería aquellos que ven que pasan cosas únicamente, que son espectadores. Y los otros, pues, como les hablábamos, no saben ni lo que está pasando. Bueno, Dios dice que somos sus testigos, que también dice que somos sus siervos. El Señor Jesucristo se presentó como un siervo de Jehová. Y nosotros somos siervos escogidos por Dios para llevar a cabo una tarea de importancia mundial. Ese es un privilegio enorme para nosotros, que hayamos sido escogidos para ser sus siervos. Eso debe llenarnos y enaltecernos, que Dios haya tenido ese privilegio para con nosotros. Dice, para que me conozcan y crean, no podemos creer en alguien que no conocemos. Así es. No podemos conocer a alguien con quien no nos relacionamos. Entonces, para poder creer en alguien necesitamos conocerlo, y para conocerlo necesitamos relacionarnos. Yo quiero decirle a usted que me está viendo y escuchando, usted no cambió de religión, usted se cambió de religión para tener una relación personal con Dios. No es lo mismo una religión que una relación. Una religión es un conjunto de ideas, dogmas, mitos y rituales que se practican para dar alabanza a ese en los que se cree. Pero una relación es contacto, es comunión, es correspondencia. Dice el Salmo 34:15, que sus ojos están sobre los justos y atentos sus oídos a nuestras oraciones. Él nos ve, Él nos conoce, Él nos escucha. También dice que para que entiendan, tener claridad de las cosas, conocerlas, comprenderlas con suficiente claridad. Como usted lo decía, nosotros no vamos a entender ni conocer a Dios si no estudiamos la Biblia. Necesitamos, a través de la palabra, conocer a Dios. Muy bien. Testigos activos, hermano, decida ser testigo activo, no ser testigo pasivo, como nos decía el pastor José. Y de ahora en adelante usted ya no va a decir Diosito, sino Jehová Dios Todopoderoso. A medida que usted va leyendo la Biblia, conociendo a Dios, usted va viendo el carácter de Dios, va viendo el poder de Dios, va viendo la grandeza de Dios, y vamos conociendo y enamorándonos cada vez más de ese Dios que mandó a su Hijo para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Pastor Delber. En Romanos 5:8 se nos enseña, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor incondicional de Dios que nos dice este versículo, se aplica a toda persona aun cuando falla. Es interesante esto porque nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros somos un producto en proceso. Eso quiere decir que nosotros en nuestro andar empezamos, abrimos nuestro corazón. Lo importante de esto, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, es abrir nuestro corazón y decirle, Señor, aquí estamos. Tengo esta circunstancia, tengo esta otra y esta otra. Principalmente con las adicciones. Generalmente hay personas que han venido a los pies de Cristo con una adicción. Y esa adicción, vaya, para el caso del alcoholismo, hay personas que dicen, Señor, yo no puedo, yo tengo esa necesidad de beber, yo te acepté, ayúdame. Y es ahí donde Dios entra, ¿verdad? Entra en acción y dice, bueno, has abierto las puertas y ahora yo voy a empezar a orar. Y empieza a orar Dios en la vida de aquella persona. Dice que el amor de Dios es incondicional.
Ese es idéntico como nosotros como padres cuando un hijo comete una falta, ¿verdad? No deja de ser nuestro hijo. Simple y sencillamente, pues hay una acción que como padre tengo que hacer, pero no puedo decir, bueno, ya cometiste este error, ya no sos mi hijo. Lo mismo si la palabra de Dios es maravillosa. Hay un texto que me encanta que dice, si ustedes siendo malos, si un hijo les pide un pan, no le da una piedra. Mire qué maravilloso el amor de Dios hacia nosotros. Amén. Y podemos ver en la palabra de Dios, hay muchos ejemplos como el hijo pródigo, ¿verdad? Que aún cuando nosotros decimos, bueno, cometió tantos errores, sin embargo ese padre amoroso lo recibió con tanto amor. Así es Dios. Dios dice, bueno, ustedes son un producto en proceso. Lo importante es que estén aquí, que se humillen, que piden dirección de Dios y el Señor va a hacer la obra en nosotros, ¿verdad? Eso es lo importante, poner nuestras acciones en las manos de Dios y Dios va a hacer la obra, ¿verdad? En nosotros. Muchas gracias, Pastor Delber. Entonces, como estamos reiterando desde el principio, ¿verdad? Dios nos ama. Y todas las afirmaciones que Dios dice aquí sobre usted y sobre mí, las tenemos acceso. Aquí tenemos muchas promesas, pero cada promesa tiene una condición. Pastor Anduray, en Juan 14:21 nos dice que los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Nos podría explicar este versículo, el cual es una promesa con una condición? Bien, hermana, por razones de tiempo, porque ya estamos al final, yo debo decir que una promesa la hace quien tiene autoridad para cumplirla. Y la condición se le establece a quien tiene potestad para cumplir la condición. Dios sabe cuáles son las condiciones que nos pone, porque Él nos conoce y sabe que somos capaces de cumplir las condiciones que Él con su autoridad impone. Es decir, Dios nos pide prácticamente que dejemos el pecado, que renunciemos a la maldad, que pidamos perdón con arrepentimiento, que no intentemos jugar o mentirle a Dios, no juguemos con Él, que le hablemos con la verdad, que lo amemos siempre a Él por sobre todas las cosas. Esas son algunas de las condiciones que Él nos pone. ¿Y las podemos cumplir? Claro que las podemos cumplir. Y Dios nos va a dar la recompensa que nos ofrece. Claro que nos la va a dar porque Él tiene poder para hacerlo. Quiero leer en Juan capítulo 15, versículos del 4 al 7, para que vean ustedes el tipo de condiciones que impone el Señor. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Condición, ¿verdad? Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Condición, permanecer en Cristo. No puede ser que tengamos un Dios al que solo le pedimos y 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 nunca le damos nada. Dios quiere que lo amemos. Finalmente dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Pero viene la promesa. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, se les concederá. Esa es la palabra de Dios. Esa es la promesa con condición y hay que creerle porque Dios es fiel y Dios es bueno. Las promesas de Dios son en base a su amor. Y como decía el pastor, Él hace las promesas porque Él es capaz de cumplirlas. Ahora, ¿cómo se presenta Dios en nuestra relación? Pastor José, en el Salmo 139 del 1 al 3, David describe la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. ¿Cómo explico esto que dice, que expresa David en este Salmo en mi relación con Cristo? Bueno, este salmo es un salmo muy personal del rey David, en el que se maravilla de que Dios conozca tan a detalle todo
hasta el menor detalle de su vida. Pero él le hace como un homenaje a la omnisciencia, a la omnipotencia y a la omnipresencia de Dios. Y por eso él dice que le ha examinado. Dios examina tanto el comportamiento como las motivaciones personales de cada individuo. Nada en nuestro interior está o puede ocultarse de Dios. También el comportamiento personal debe ser conforme a las normas morales. Y en nuestro caso, como cristianos, estas normas morales deben ser las establecidas por Dios. También habla de los pensamientos, dice que Él conoce los pensamientos. Los pensamientos son un conjunto de ideas personales, todos tenemos pensamientos. Él las conoce aún antes de que sean expresadas y aún antes de que las tengamos en nuestra mente, Él ya sabe. ¿Por qué? Porque Él ve el corazón, Él conoce el corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, Él conoce todo esto. Nuestro andar también, dice del rey David, conoce mi andar. El andar se refiere a la conducta o forma de vida diaria, porque andar es permanente, ¿verdad? Los caminos, dice, todos los caminos con relación a la vida humana son conocidos por la mente infinita de Dios. Entonces, en la relación que tenemos con Dios, dice la Biblia, con amor inagotable te acerqué a mí. Así debe verse, hermano, de ahora en adelante. Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, demuestra, si usted va leyendo, va mostrando que quiere tener relación con nosotros. Entonces, que esta lección de hoy quede en su corazón y en su mente, ¿verdad? No olvide cada una de las cosas que se le ha enseñado hoy. Dios lo ama, Dios quiere estar con usted, Dios quiere acercarse a usted, Dios quiere tenerlo a usted cerquita, pero también hay cosas que nosotros como sus hijos debemos cumplir. Pastor José, ¿nos puede dirigir en oración para poder cerrar este tiempo? Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento especial. Tú nos has permitido compartir tu palabra, Señor, con este equipo, este grupo de discípulos y discípulas que quieren saber más de ti, que quieren conocer más de ti. Padre, permite, Señor, abre el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría para entender cada una de tus palabras, cada una, Padre Santo, de tus instrucciones. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Ponemos a este equipo de servidores en tus manos, Señor. A cada uno, Padre, de los que participan en estos tiempos, los ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, porque tú haces posible todos estos momentos en la vida de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien, alabamos al Señor en esta tarde, ¿verdad? Hermano, recuerde que la otra semana no tenemos clase. Manténgase pegado al Señor. Manténgase leyendo la palabra. Dice la palabra, el prudente ve el mal y se aparta. Cuídese, cuídese, tome las medidas de seguridad en este tiempo, ¿verdad? Si no necesita salir, no salga. Manténgase en su casa, acérquese más al Señor, acérquese a su familia y Dios nos va a guardar. Hermano, bendecida noche. Nos vemos el miércoles 7 de abril a las 6 de la tarde. Muchas bendiciones para su casa y para su familia.